Bienvenido a este nuevo video. Vamos a resolver en este tutorial un problema de estequiometría de gases. El problema número 12 de la guía. Bien, el ejercicio nos plantea cuántos litros de dióxido de carbono gaseoso medidos a 200 grados centígrados y 1,2 atmósferas de presión se formarán al quemar 40 gramos de carbono. Tenemos varios datos ahí y además nos brinda la ecuación química escrita con palabras. Tenemos que transformar esas palabras en las fórmulas correspondientes. Para resolver el problema entonces, lo primero que hacemos es plantear la ecuación y verificar que esté balanceada. Tenemos un átomo de carbono en los reactivos, uno en los productos, dos átomos de oxígeno en los reactivos, dos en los productos. Por lo tanto, no es necesario agregar ningún coeficiente para balancearla. Ya se encuentra balanceada. En el segundo paso identificamos los datos y la incógnita del problema. Dentro de la consigna nos decía que iban a reaccionar 40 gramos de carbono, es decir, nos da la masa de uno de los reactivos colocada a reaccionar. Nos da las condiciones en las cuales ocurre la reacción, 200 grados centígrados y 1,2 atmósferas. Como no está en condiciones estándar, vamos a utilizar la ecuación del gas ideal. Y como vamos a utilizar la ecuación del gas ideal, es necesario transformar los grados centígrados en grados Kelvin. Eso lo vamos a realizar sumando a la temperatura en grados centígrados un valor de 273. El resultado nos da 473 Kelvin. Esa sería la temperatura en la cual ocurre la reacción. Además, como tenemos los datos en masa, 40 gramos de carbono, vamos a utilizar los pesos moleculares del carbono y del dióxido de carbono. 12 gramos por mol y 44 gramos por mol. Para saber cuáles son los valores de la masa molar de cada una de las sustancias, recurrimos por supuesto a la tabla periódica. La incógnita en definitiva que nos pregunta el problema es el volumen de dióxido de carbono que se va a formar. ¿Cuántos litros de dióxido de carbono? Debido a que no estamos en condiciones estándar, no podemos utilizar el valor de 22,4 litros. Un mol, 22,4 litros, la relación entre moles y volumen. ¿Por qué? Porque no estamos a 0 grados centígrados y no estamos a una presión de una atmósfera. Por lo tanto, yo no voy a obtener directamente volumen, sino que primero voy a obtener masa y después, con la ecuación del gas ideal, voy a obtener el volumen que me pide el problema. Entonces, el siguiente paso es aplicar la estequiometría para averiguar cuál es la masa de dióxido de carbono que se va a obtener. ¿Puedo realizar esto mismo con moles? También se puede hacer con moles, ya lo vamos a ver. Primero lo vamos a realizar con masa. Un mol de carbono produce un mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, 12 gramos de carbono van a producir 44 gramos de dióxido de carbono. Si colocamos a reaccionar 40 gramos de carbono, obtendremos X. Resolvemos la regla de 3 simple que hemos planteado y obtenemos que se van a producir 146,7 gramos de dióxido de carbono. Por lo tanto, ya sabemos cuánto dióxido de carbono se va a producir, pero expresado en valores de masa, en gramos. Ahora lo que necesitamos es transformar esa masa en volumen. Para ello, recurrimos a la ecuación del gas ideal. Presión por volumen igual al número de moles por R, la constante de los gases, por T, la temperatura expresada en Kelvin. Con esta relación matemática o con esta ecuación del gas ideal vamos a poder relacionar la masa y el volumen, es decir, transformar uno en otro en determinadas condiciones, utilizando las condiciones de trabajo, de temperatura y presión. Los moles, como yo tengo masa, no moles, los vamos a transformar. Sabemos que moles es igual a masa sobre peso molecular. Por lo tanto, esta misma expresión la puedo colocar de esa manera. P por B igual a M de masa por R por T sobre el peso molecular. Una vez que hemos desglosado esto, ahora sí ya podemos calcular nuestro volumen y despejamos. Reemplazamos, tenemos 146,7 gramos de dióxido de carbono, es la cantidad de dióxido de carbono que calculamos se va a producir, por la constante de los gases, 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol, por la temperatura expresada en Kelvin, sobre el peso molecular del dióxido de carbono, no del carbono, estamos hablando de dióxido de carbono, 44 gramos sobre mol, por la presión.
Resolvemos las unidades, gramos se van con gramos, mol se va con mol, lo puedo simplificar, atmósfera simplifico con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y me queda finalmente litros. Y justamente lo que estamos calculando es volumen, así que un resultado completamente lógico en relación a la unidad. Resolvemos numéricamente y obtenemos nuestro resultado. 107,76 litros de dióxido de carbono. Eso es lo que se va a producir. Otra forma de resolver este mismo ejercicio, en lugar de usar masa, puedo usar directamente moles. El primer y segundo paso siguen igual y ahora voy a decir 12 gramos de carbono producen un mol de dióxido de carbono. 40 gramos de carbono van a producir X cantidad. Resuelvo 40 gramos por un mol dividido 12 gramos. Gramos de carbono se simplifican con gramos de carbono y me quedan 3,34 moles de dióxido de carbono. Ahora directamente en el cálculo del volumen, despejo volumen y ya tengo los moles. No tengo que colocar masa sobre peso molecular porque ya lo calculé directamente en moles. Y volvemos a repetir. Por supuesto que el resultado es equivalente, nos da exactamente lo mismo. Con eso ya hemos resuelto el ejercicio número 12. Nos vemos en el próximo tutorial.